Ahora, para tejer el pie de mi calcetín, lo que voy a hacer, ya ves que tengo mi puntera tejida, es cambiar de color, ¿vale? Porque voy a tejer la pareja del tutorial anterior que te enseñé con las agujas circulares largas. Y en esta ocasión te voy a enseñar cómo hacerlo con las chiquitinas. Bien, dato importante. Ese marcador que nos estaba indicando la parte de atrás, de delante del calcetín cuando estamos tejiendo con las agujitas largas, ya no lo necesito, así que lo quito, lo retiro y simplemente me voy a centrar en el marcador de inicio de vuelta, el marcador que yo pongo para saber, para saber dónde está la mitad de mis puntos, ¿vale? De este marcador hacia atrás tengo la misma cantidad de puntos que del marcador hacia adelante, ¿vale? Esto yo lo pongo porque me resulta muy fácil para luego tejer el talón, pero que lo puedes hacer más adelante, no es por qué hacerlo ahora. Yo simplemente te explico cómo lo hago y los truquitos que a mí me han ido bien. Otra cosa que vamos a mantener del tutorial anterior, y esto lo vamos a hacer siempre que tejamos calcetines o bueno, cualquier prenda que necesites contar vueltas, es, en este caso, vamos a colocar un marcador cada 10 vueltas para saber siempre cuántas vueltas llevamos y sobre todo, muy importante, después poder tejer el compañero del calcetín exactamente igual a este, ¿vale? Bien, voy a cambiar de color. ¿Cómo hago el cambio de color? Bueno, pues es muy sencillo, lo vamos a hacer exactamente igual que lo hemos hecho con las otras, ¿vale? Simplemente, mira, voy a insertar mi aguja para tejer un punto, ¿vale? Aquí, y en vez de sacarlo con la rosa, como ya me tocaría, ¿vale? Para tejer y cerrar el punto, aquí añado el nuevo color, lo cojo, lo añado. Voy a dejar una colita, ¿vale? Como hacemos en el tutorial anterior, voy a dejar aquí una colita, ¿vale? Que después ya esconderemos. Y simplemente voy a tejer con el nuevo color. Bueno, yo la verdad es que el derecho lo tejo al estilo continental porque encima con las chiquitinas se me hace más fácil. Pero tú puedes tejer en estilo inglés o como mejor te apañes, ¿vale? Aquí cada una con sus técnicas. Venga, y ahora simplemente voy a seguir tejiendo vueltas hasta tener las mismas que en el otro calcetín. Que en mi caso, como estoy haciendo el compañero del calcetín de mi hija, te enseño. Como ves, este es el calcetín que tejimos en el vídeo anterior y yo he mantenido los marcadores para saber cuántas vueltas tengo que hacer. Bien, el verde sería el gris que tengo aquí, ¿vale? Que me marca ya donde he hecho el aumento. Y ahora simplemente voy a ir tejiendo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 marcadores. Cada marcador me indica 10 vueltas. Así que 10, 20, 30, 40. Recuerda que el primero lo ponemos en el último aumento que hemos hecho. Así que este no cuenta. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Voy a hacer 40 vueltas. Si tú tienes, por ejemplo, un 38, igual necesitas, en vez de 40 vueltas, 50. Eso tienes que verlo tú, ¿vale? Vas a parar justo cuando llegues al empeine de tu pie. Voy a continuar tejiendo. Y cuando tenga las 40 vueltas, nos pondremos a tejer el escudete y después el talón. Esta lanita rosa, que ya no la voy a utilizar más, se puede cortar sin miedo. Eso sí, dejamos siempre, ¿vale? Un trocito para después poder rematar bien. Y voy a continuar tejiendo. Ahora vas a ver que enseguida voy a llegar al marcador y lo voy a ignorar, ¿vale? Lo voy a pasar y yo voy a continuar tejiendo como si no estuviera, porque ya te digo, solo lo pongo pues por tenerlo y por saber, para después, más adelante, el talón, pero simplemente ahora lo voy a ignorar. Ahora no lo necesito para nada, ¿vale? Por eso te digo que si lo quieres poner más adelante, no hay problema. Cuando llegamos al final de la vuelta, lo único que tenemos que tener cuidado es que nos va a bailar un poquito este punto donde hemos hecho el cambio de color, pero no pasa nada. Tiramos de los hilitos, ajustamos y aquí no ha pasado nada. Y continuamos, ¿vale? Seguimos
ya remataremos cuando esté el calcetín hecho. Ahora solo vamos a tejer. Mirad qué gozada. A mí, esta técnica, estas agujas, es que me parecen increíbles. Me encantan las circulares chiquitinas. Son... Ya está. Tejer, 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 tejer. No paras. Todo para adelante, todo para adelante. Venga, te veo ahora, cuando ya haya tejido todas las vueltas que necesito, ¿vale?